presentar su trabajo o lo quiere exponer para presentar las dudas del taller colaborativo que tenemos del taller colaborativo, de la actividad que tenemos en nuestra guía para esta fase sobre el árbol problema. Pues la vez pasada analizamos el de Sofía, no sé si Brenda nos quieres presentar el tuyo o lo enviaste al campus, tal vez. Profe, es que quería comentarte, yo en este momento estoy en la oficina donde yo trabajo y no tengo Sí, mi señora. portátil acá, entonces no me es posible cómo mostrar las gráficas, porque no, o sea, no me puedo ir temprano para la casa para tener acceso a mi computador. ¿Y no lo enviaste al foro? No, no lo he subido. Ay, ok. ¿Y no nos lo puedes contar? Pues Más o menos sobre qué es. sí. El problema que presenté yo en las evidencias pasadas, el trabajo anterior, era sobre la problemática de adicciones que tienen Las el, mujeres. sí señora, el grupo que pues yo escogí, ¿sí? Ujú. Entonces, pues lo que se evidenciaba ahí eh, en nuestra problemática básicamente es que pues también es un tema al cual no se le ha dado mucha importancia, ¿sí? Eh, en este momento en la sociedad es algo que también se está volviendo muy permisivo y que no se está viendo como una problemática, ¿sí? Sino ya hasta el punto cuando ven a la persona que pues, está muy deteriorada ya por el consumo, que en este caso básicamente serían ya cuando se vuelven habitantes de calle, que se le ve como la problemática, pero aún así, al volverse en habitantes de calle, tampoco en la sociedad en este momento hay como una ayuda o una prioridad importante, ¿sí? Pues a este problema de consumo en la sociedad, sino que pues se está dejando pasar como si nada o se le da prioridad más a otros asuntos que realmente a esta problemática, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que podemos indagar y ver es que, y sobre todo en el caso de las mujeres, no hay casi fundaciones o lugares de restauración donde las puedan ayudar, ¿sí? Se hace como un balance de lugares donde se restauran personas y por lo menos en Bogotá solamente hay unas 3 o 4 fundaciones donde trabajen con mujeres, de resto solamente es con hombres. Y manifestaban en estos lugares que es por lo mismo, sí, el tema de la adicción en una mujer es más fuerte y más complicado que trabajarlo Con con los hombres. hombres, ¿sí? Entonces, como opciones de arreglo para esta problemática, pues obviamente es eh, que se abrieran lugares, instituciones donde se pueda trabajar con esta población y en este caso, pues, las mujeres, ¿sí? Que son con las que menos trabajan. Hay otra cosa que se veía y se estaba eh, hablando y es que trabajan con las mujeres en adicciones, pero como que suplen una droga con otra, ¿sí? Entonces, hay lugares de reposo donde les dejan, bueno, entonces vamos disminuyendo la dosis, ¿sí? Entonces, hoy vas a consumir, si antes, por ejemplo, fumabas 4 sustancias, pues entonces por un mes vas a consumir solo 3 sustancias, ¿sí? Que es como donde les disminuyen el consumo, pero pues lo que manifestan es que no tiene mucho éxito porque aún así pues está consumiendo, ¿sí? Es su cuerpo, todo lo que es relacionado al consumir pues está dependiendo aún de eso. En otros lugares es que les cambian la droga, su sustancia usual, por sustancias para personas con comportamientos psiquiatras, ¿sí? Entonces, pues les pasan a una valoración psicológica, a una valoración psiquiatra para, para darles medicamento. Me comentaban que se les da medicamento antidepresivo, ¿sí? Medicamentos para manejar la ansiedad.
Entonces, eh, ya se volvían dependientes pues de estas sustancias también, ¿sí? Básicamente la fundación de la que yo te estoy hablando, donde yo pues estoy haciendo mi trabajo, es una fundación teoterapéutica que es cristiana. Entonces allá en esto no se les da medicamento ni otras sustancias, sino que simplemente pues se trabaja con la palabra de Dios, donde pues me manifestaban que el trabajo que se hace pues es bonito porque no están dependiendo de algo más, sino que se trabajan más en sanación. Entonces pues algo que destaqué de lo que nos hablaba la compañera en el trabajo anterior y es que eh, creo que se hacen, o sea, para que las personas no entren en este problema de consumo, se hace mucha falta como más trabajo social, como más actividades lúdicas en la juventud, que es donde empiezan pues con este problema de sustancias, en su mayoría poblaciones donde hay falta de afectos y familias disfuncionales que, que o sea, por tantos problemas ¿sí? crean en los jóvenes, sí, en especial pues en los estudiantes, porque se ve mucho caso de niñas chiquitas, 15, 14 años, donde pues ya con problemas de consumo y que las llevan a otras cosas también mucho, pues, mucho más graves. Y es que en las instituciones tampoco se trabaja mucho esos temas, ¿sí? Entonces yo creo que pues parte de la solución del problema sería que se empezaran a crear muchas más charlas educativas, ¿sí? Mostrarles a dónde pueden llegar, más trabajos lúdicos, más actividades sociales, deportivas, más deporte, incluir más deporte en, pues en la juventud, que en este caso son los que están empezando a estar afectados con esos, profe. Gracias, Brenda. Pues mira, varias cosas. Una, eh, es muy importante que tengas en cuenta que la problemática la vas a analizar desde, desde la comunidad en la que tú te encuentras, ¿sí? Sabemos que el tema del consumo de sustancias psicoactivas es un tema de salud pública y lo podemos desarrollar en muchos campos de la realidad colombiana, nacional e internacional. Pero entonces es importante que nos enfoquemos en la comunidad específica, es decir, las mujeres que hacen parte de esta fundación que se llama Milagro de Jesús, creo que es. Fundación de Jesús. Fundación de Jesús, eso, perdón. Entonces, es importante que nos enfoquemos en ellas y cuando nosotros hablamos de un tema de adicción a drogas, sí, podemos encontrar muchas sociopatías, es decir, problemas sociales que conllevan o que aportan o que eh, son parte del problema que causa que una persona sea, eh, pues, o bueno, se vuelva psicodependiente, ¿sí? Pero también hay algunas condiciones psicológicas que conllevan a esto. Considero que, por ejemplo, si tú te estás dando o estás identificando que dentro de la Fundación de Jesús lo que se hace es un trabajo a partir de la religión y que desde allí es que la comunidad, esa comunidad empieza a tratar de hacer un mejoramiento, pues también como poder analizar cómo la religión o las creencias pues pueden permitirle a una persona eh, soltar ciertas dependencias, ¿sí? No sé, es como un trabajo muy psicológico el que tú estás planteando. Yo te invito a realizar, como le dije a Sofía, el trabajo desde dos perspectivas. Una, desde lo que tú ves en la comunidad, ¿sí? O sea, cómo están esas mujeres allí, cuál es su relación con el problema y cuáles son las alternativas de solución que plantea la misma fundación, porque me imagino pues que la fundación tiene planteado unos protocolos, ¿no? De asistencia, no sé, lo que Sí, tú señora. tratabas en tus diarios de campo, que era como esos talleres que realizan con ellas, donde ellas pueden exteriorizar sus sentimientos, posteriormente hacer un trabajo de hacerse un proyecto de vida. ¿Mm? Esos trabajos hacen parte de la solución del problema, ¿no? Están en esos protocolos que se han establecido que son las formas de darle solución
a la problemática que, como yo te decía, es la que más se presenta dentro de las mujeres que se encuentran allí. Pero también que le des tu énfasis como investigadora, ¿no? Hay unos temas muy importantes cuando nosotros hablamos del consumo de drogas y me parece muy interesante que tú hoy inicies con esa diferenciación de lo que es el consumo de drogas para los hombres y las mujeres, no tanto en un tema de exclusión o de marginalización, no sé, o de tratar a la mujer de una forma inferior a la del hombre, sino que esa diferenciación nos lleva a comprender que la mujer sí está en un estado de vulnerabilidad más alto que el hombre. ¿En qué sentido? Es una teoría económica que se llama la feminización de la pobreza. ¿Por qué? Por el hecho de que la mujer es la que termina haciéndose cargo, por ejemplo, de los embarazos y de los hijos. En ese sentido, una mujer que es adicta o consume sustancias psicoactivas tiene una mayor tendencia o preponderancia a terminar en un estado de pobreza debido a que es posible que en algún momento se embarace o es posible que tenga que alimentar a algunos hijos y una condición de adicción a sustancias psicoactivas pues puede conllevar a que su situación económica pues sea muy deficiente, ¿sí? Sí, Caso señora. diferente de un hombre, pues porque el hombre no tiene esa condición de tener que llevar los hijos, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, Entonces tú señora. como investigadora puedes darle esos aportes también y también de pronto, como tú dices al inicio de tu exposición, cuando nos hablas que el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia ya... bueno, en este momento es un delito, pero digamos que ya se ha dejado de un lado y de pronto ya no tiene tanto control como en algún otro momento, podemos empezar a ver a las drogas de una forma distinta, o sea, podemos generar otro concepto del consumo de sustancias que no sean psicoactivas y para eso te invito como que te acerques a las nociones que manejan las comunidades indígenas acerca de las plantas sagradas, ¿sí? Estas derivaciones que tienen las drogas psicoactivas vienen de plantas, no necesariamente, pues plantas obviamente sí tratadas y químicamente alteradas con alcaloides, que es lo que, por ejemplo, hace de la coca la cocaína, ¿sí? Pero que si uno se va al saber ancestral, encuentra que son plantas muy poderosas, ¿sí? Que hay como una mal uso que le da el hombre blanco a estas plantas y pues que esto es lo que termina en el consumo de sustancias psicoactivas. El daño obviamente es muy grave, no solamente para la persona, sino también para la sociedad, por eso es que es un delito de salud pública, lo mismo que puede ser el hecho de salir contagiado de COVID a la calle, ¿sí? Porque tú estás poniendo en riesgo a las demás personas cuando eres un drogadicto. ¿Y en qué sentido? En que tú con tu consumo puedes conllevar a que otras personas consumen y generas una cadena de valor económica en la que pues obviamente hay unos distribuidores ilegales y se crea toda una mafia y todo un crimen alrededor de tu consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un delito muy, muy grave, digamos, para Colombia. De hecho, en las estadísticas que existen en las cárceles en Colombia, casi el 85% de las personas que se encuentran privadas de la libertad en este momento están por el tráfico de microtráfico de estupefacientes. Entonces ya podemos más o menos darnos una noción de lo alto y de lo grave que es esta situación en Colombia. Sí, señora. No sé si quieras aportar algo más. No, profe, pues ya, eh, esta noche subir el árbol problema y pues, Yo te hago la retroalimentación. Lo sí, que sí te señora. recomiendo es que en las soluciones tomes lo que ya habías venido desarrollando en tus diarios de campo, porque esos protocolos finalmente son los que sirven para Es que determinar sirve. una solución, sobre todo el que habla del proyecto de vida, ¿no? Como una persona que ha sido adicta a las sustancias psicoactivas puede plantearse un proyecto de vida. Si en el trabajo colocas algunos casos, no sé, reales de personas que se proyecten a un futuro dentro de la fundación, estaría muy interesante, ¿no? Para que nosotros podamos ver cómo se genera ese proceso de rehabilitación, ¿no? A partir de que la persona se construya a sí misma. Listo, profe, sí, señora. ¿Listo? Y lo importante es que nos quede clara la metodología. Obviamente, pues tú no estás trabajando en un tema étnico ni en un tema, digamos, comunitario, pero sí es un tema muy social, ¿no?
de un lugar específico con un problema social muy, muy complicado, ¿no? Lo otro es que no te expandas tanto a pensar el problema a nivel global, sino solamente en ese lugar en el que estás, ¿no? Solamente en la fundación. Porque a nivel global de pronto se vuelve muy disperso el trabajo, se nos sale de las Exacto. manos. Entonces, Listo, tratar profe. de concretarlo, ¿sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y no sé si Sofía quieras hacer algún aporte, nos quieras contar algo nuevo de tu trabajo. Pues he estado haciendo las correcciones respectivas del árbol de objetivos y pues tenía una duda acerca de, digamos que la metodología del árbol de objetivos y la división, digamos que por niveles. Entonces no tengo muy claro si lo estoy haciendo bien. ¿Me lo puedes mostrar a ver cómo va o me puedes como presentar la duda un Es poco que más estoy clara? desde el celular y... Pero no sé cómo grabar. O si me lo quieres enviar al correo y yo lo presento acá desde mi computador. Sí, puede ser. Espera. ¿Tú tienes mi correo electrónico? Sí, sí, señora. Creo. Pero no el del campus, sino el Gmail. Pues me lo envías por... Sí, ahí te lo puse en el chat. Mm. Espera, te la envié, a ver si ya te llega. Vale, ya reviso. Sí, ya me llegó. Ay, a ver si lo puedo descargar para verlo mejor. Voy a compartir mi pantalla.
Bien, ya estoy presentando. Listo. Entonces ya estamos acá. Entonces, según el anexo, los medios van arriba y los fines van abajo, ¿cierto? Sí, pues eso lo voy a modificar apenas. Ok. Entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Qué sería un fin y qué sería un medio? Pues no, el fin sí lo tengo muy claro, pero digamos que en la subdivisión de los medios es donde me queda como complejo. A ver. Subdivisión de los medios. Sí, digamos, de nivel a nivel, de capacitación, de uso Por adecuado de ejemplo, los contenedores. de No sé si, programas de atención a comunidades migratorias. ¿Este va a ser un medio o un fin? Un medio, ¿sí? Porque un la medio. idea es un medio porque sería un programa de atención a comunidades migratorias. Sí. Ahí habría un submedio, o sea, es decir, habría como otro, eh, como te dijera yo, ¿no? Esto va del problema hacia arriba, ¿no? Entonces, el Sí, sí. problema, ¿cuál es la primera idea? Y lo segundo ya sería como la forma en que lo vamos a desarrollar, ¿no? Ese sería el segundo medio para pensarlo en niveles, ¿no? Si me O hago sea, entender, o sea, el procedimiento para llegar al programa exacto, de... exacto. Mira este que es el que tenemos en el anexo. Entonces, los fines van a ser generales, pero para llegar a un fin nosotros tenemos que tener unos medios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la población migratoria, ¿sí? Entonces estamos diciendo como general fin, que se genere un control a la población migratoria que ocupa el espacio público del barrio Tábora en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Ese sería un fin. El medio sería el programa. Y un submedio, si quisiéramos pensarlo así, es pensar en cómo vamos a desarrollar ese programa, ¿sí? Entonces sería un programa en qué? Un programa de asistencia, ¿sí? diálogo. Un programa de, sí, puede ser de diálogo. Alguien entró, John. Pero bueno, si es un programa de diálogo, ¿cómo llamarías tú ese diálogo? Espacios de interacción. Tú, o sea, ¿cuál es el problema que tienes identificado con las comunidades migratorias que se encuentran allí? Ellos hacen reciclaje, ¿cierto? Sí, sí hacen reciclaje, pero se han quejado de que dejan el reguero, digamos, abren las basuras y no las vuelven a organizar y dejan todo. Dejan todo ahí tirado, Sí, lo dejan por todo lado. Entonces, ¿qué es lo que correcto. necesitan las comunidades migratorias? Un programa donde ellos puedan hacer un manejo de residuos o aprender a hacer un manejo de residuos. Sí, digamos que eso se habló con el presidente de la Junta de Acción Comunal, pero digamos que como no son indocumentados, digamos que no tenían la facilidad de trabajar con ellos, los de los No pueden ser programas de... contratados, o sea, no pueden, Sí, también. y no pueden tener una financiación por parte del Estado, digamos, para esas capacitaciones, porque son migrantes ilegales, ¿sí? Sí, señora. Exacto, entonces tendría que ser un programa comunitario, por ejemplo. Sí, O sea, tendría que ser la misma comunidad del barrio la que se organizará en ese sentido. sí. Bueno, ahí Exactamente. puedo. Entonces, Exacto. tendría que ser, ya entendí. Tendría que ser, ¿no escuché eso? Como, Pues es que primero tendría que haber una sensibilización frente a esa comunidad de migrantes, porque digamos que la gente de por acá tiene muy mala perspectiva acerca de ellos. Entonces, este podría ser un submedio antes del medio, ¿no? ¿cuál sería el submedio? El poder generar un diálogo respecto a los migrantes venezolanos Con la comunidad para posteriormente sí poder hacer el programa comunitario. o lo que podrías tener es dos.
medios, ¿sí? Un programa, o bueno, dentro de esa problemática tienes, digamos, dos subproblemáticas pequeñas, ¿sí? Con la población migrante. Una es el tema de los residuos y otra es el tema de la aceptación por parte de, o no aceptación, sino la eh, empatía, no sé, que genera el barrio frente a estas Sí, comunidades, ¿sí? Pero entonces tienes que tener en cuenta que es esa empatía que genera el barrio frente a esas comunidades, ¿afectan o no afectan el espacio público? eh, no. Entonces tienes que tener cuidado porque siempre que vas a colocar un medio o un submedio o un fin dentro del árbol del problema, tienes que pensar en el problema, ¿sí? Obviamente yo no estoy diciendo que eso no sea una problemática, eso está generalizado, yo creo que casi a nivel de Colombia, ¿sí? No hay una forma en que nosotros hayamos logrado una asimilación o una aceptación de esa migración venezolana, ¿sí? Además por las condiciones en las que se dio, pero no es algo que esté afectando al espacio público, que es el tema que tenemos en este momento y fue identificado por la comunidad. Eso suele pasar, o sea, puede que Sí, para nosotros el problema sea otro, identifiquemos otras cosas que obviamente pueden ser y que pueden conllevar a que el problema se agudice, pero la comunidad no lo ve así. Entonces, pues sí, como no investigadores entiendo nos el tema. tenemos que apartar de lo que nosotros pensamos y tomar lo que piensa la comunidad. Un Ok. poco, ¿listo? Capacitación y sensibilización ambiental en, en la gestión y manejo de basuras. El submedio sería el uso adecuado de los contenedores. Pero yo te pregunto, ¿hay contenedores en el barrio que estén separando los residuos? No correctamente y cada vez son menos contenedores porque con el tiempo Los los destruyen. han o los han quitado o lo destruye, correcto. Entonces se necesita generar una infraestructura de contenedores. Sí. Es que antes habían más contenedores, pero o los movían o les daban mal uso. Ajá. Entonces hay Pero que crear la infraestructura y hacer la capacitación y sensibilización sobre el tema los mandan. de la clasificación de los residuos, ¿sí? Pero entonces, bueno, hay que pensarse en una estrategia de cómo generar esa cultura eh, de los residuos ambientales, no sé. Es algo muy, muy difícil, ¿no? Porque la gente casi no, es muy difícil que lograr esa, que se le dé esa importancia al manejo de los residuos. Aunque ahorita hay muchas estrategias, ¿no? No sé, hay una youtuber recicladora que presenta muy buenas estrategias de cómo utilizar esos residuos como formas de producción económica. No sé, podrías verla. Ok, ok. Para darte idea, se llama Marcela Recicladora. Está, a ver, la capacitación de la importancia de la participación ciudadana. Bueno, y esa participación ciudadana, ¿cómo afecta el espacio público? Eh, porque no hay participación dentro de la Junta de Acción Comunal, entonces que no hay una correcta gestión No hay una dentro correcta de... gestión. Ok, o sea, la capacitación de la importancia en la participación ciudadana, pero relacionada con el tema de la protección o cuidado del barrio en la general, cultura ciudadana. o del barrio, sí, también de la cultura ciudadana, pero también del sitio que se habita, ¿no? O sea, como generar esa cultura Okay. de participar en los espacios del lugar donde se habita. Convocatorias y asambleas donde se entable comunicación efectiva, pero yo creo que esas asambleas igual se citan, lo que pasa es que la gente no llega. Sí. Y hay muy poca participación por parte de los jóvenes porque no les han dado un espacio. Y los espacios no son los adecuados también, porque un joven no Sí, va a llegar a un espacio que sea politizado,
sea, es decir, donde haya un círculo ya estructurado y se hable de una forma dinámica, sino hay, por ejemplo, yo consideraría que allí, eh, para lograr ese fortalecimiento del sistema de comunicación e información de los interlocutores, podría crearse otro submedio, ¿sí? Pensado en crear espacios de participación ciudadana, ¿sí? Con enfoque de género, con enfoques etarios, ¿sí? Teniendo en cuenta la diversidad. Perfecto. Campañas de inserción social y laboral, actividades culturales, orientación laboral. Por ejemplo, habría que pensar en esas campañas y en esas actividades culturales, por ejemplo, cómo a partir del manejo de los residuos se pueden generar productos y bienes económicos. Sí, se puede Ok. hacer muchas cosas, muchas manualidades. Bueno, la gente se inventa un montón de cosas para hacer con los residuos, eh, y con el reciclaje. Establecer un grupo de seguridad barrial. ¿Ese cómo funcionaría? Eh, pues estaban haciendo eso por parte de algunos de los miembros de la comunidad que había en un grupo de WhatsApp y entonces estaban, digamos, que interactuando y estaban más pendientes de lo que sucedía dentro de las calles y dentro de la comunidad, porque pues estaban interactuando dentro de un medio virtual. Pero entonces hay que aclararlo, porque los privados no pueden establecer grupos de seguridad, los Ok. particulares. Los únicos que tienen esa potestad son las comunidades indígenas. Pero nosotros, Oh, si nos ponemos en esas potestades, es lo que llamaríamos fuerzas paraestatales. Entonces, por eso es que no se puede hablar de seguridad, o sea, sí la seguridad privada, pero pues obviamente de las empresas, pero que una comunidad lo haga para un territorio, eso no se puede. Lo que sí se puede pensar es en un comité de seguridad ciudadana, por ejemplo, que salga a partir de la Junta de Acción Comunal, ¿sí? ¿Qué hace un comité de seguridad ciudadana o de seguridad del barrio? Pues establece esa comunicación directa con la policía, ¿sí? Entonces se colocan cámaras de seguridad y alarmas dentro del barrio, y en el momento en que haya alguna alerta se activa la alarma y llega la policía. Pero es a partir de comités. Ese fortalecimiento del cuerpo policial yo lo quitaría porque pues eso es algo que se te sí, sale por eso del dominio lo de... dejé como ahí en el aire. Entonces, Sí, porque eso puede ser que sea una idea de la Junta de Acción Comunal y ellos pueden, a pero si partir de ese sale comité de seguridad, solicitarle a la policía que haga un refuerzo de personal, ¿cómo se llaman ellos? Sí, de personal de la fuerza pública en el lugar, ¿sí? Pero pues eso es algo que es a manera de solicitud, ¿no? Y podría ser como un submedio de ese comité de seguridad. Eso de incentivar las actividades deportivas podría estar como en el fortalecimiento del sistema de comunicación y participación ciudadana, ¿no? Porque al generar actividades deportivas generamos una participación dentro del espacio público. Y una cultura de prevención frente al consumo y venta de drogas, también es importante. Se pueden hacer campañas sobre el consumo de las sustancias psicoactivas. Eso también es muy viable dentro dentro del mismo espacio público. Digamos, por ejemplo, actividades culturales que conlleven a pensar de una manera distinta. Yo últimamente he pensado que el tema del consumo de sustancias psicoactivas no está tanto en la prohibición, o sea, el decir no se puede hacer, sino el explicar y dar a entender cuál es la situación, ¿sí? De dónde viene esto y más bien como la importancia que tiene eh, para nosotros y para nuestra diversidad cultural dentro del territorio, considero yo.
¿Listo? No sé si tengas otra duda o me dices que los fines están no, súper claros, ¿sí? Pues esos ya los un poquito más claros. Tenía era más que todo dudas con los medios. Y pues me falta ajustar unas cosas, pero ahí voy. Listo, entonces dejémoslo así por ahora y si algo hay en el foro o si quieres me escribes por Skype y ahí vamos comentando si tienes alguna Perfecto. duda. Muchas gracias. Vale, Sofía, muchas gracias a ti. Hola John, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué pena, llegué un poco retrasado, pero ya estoy aquí pendiente. No te preocupes, no sé si te quieras comentarnos tu trabajo. Bueno, ¿Cómo va? no he publicado nada. Aún no he publicado nada, pero ya lo tengo, bueno, ya lo tengo un poco adelantado. No, Ya, no, 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 no tengo nada ahorita. Preguntas no tengo ahorita en este no, momento. no tienes preguntas y no nos quieres contar un poquito de lo que vas a trabajar, así súper rápido. Bueno, la cuestión con la comunidad muisca de toda la ribera del río, entonces vamos a incentivar un poco más la participación comunitaria y estamos, he pensado también crear un modo más lúdico para enseñar la cultura muisca en toda la comunidad eh, mayoritaria del sector. Creo que por ahí es la solución para apropiarse y crear identidad en todas las personas de la comunidad acerca de esta población que está ahí y que a veces se ve como invisible. O sea que tu problema ya no va a ser el tema del humedal. No tanto la humedad, sino ya el conocimiento de la población alrededor de la ribera del río que no conocen muy bien lo que se está haciendo ahí y que tenemos, se están haciendo más actividades de inclusión y más actividades lúdicas para que la gente recuerde y tenga memoria de su pasado muisca se apropie y lo aprenda a querer de una manera distinta. Ahorita la gente lo ve como algo muy pasajero y no lo toma muy en serio y sigue habiendo pues una problemática de la población con los recicladores, con los urbanizadores y todo ese tipo de cosas que suceden alrededor de la ribera del río. Ok, entonces es importante que, pues la idea era que tuviéramos como ese hilo de ir de un problema y luego contestarlo o ponerlo en positivo, como, como está en la guía en el árbol de objetivos, ¿sí? Entonces, si tú vas a buscar, no te preocupes, Brenda, no hay ningún problema. ¿Llenaste la asistencia? Igual, pues como es un CIPAS, ya terminamos con el trabajo de John y terminamos porque yo también sigo a otra webconferencia con otro curso. Bueno, No profe, olvides, gracias. no olvides llenar el formato de asistencia, por favor. Y Sí, tú señora. también, John, te lo puse ahí en el chat porque acabaste de entrar, entonces para que por favor lo diligencias. El, el título del CIPAS es Caracterización de la Alternativa. Em, lo que te decía, tienes que generar un hilo conductor, entonces no es necesario, o bueno, sí sería necesario que hicieras un nuevo mapa, un nuevo árbol de problemas, ¿sí? Como pensando en esa, yo entiendo cuál es la problemática, me parece que es muy importante y es que realmente si hay una nueva construcción, bueno, no, si se genera una construcción de un pasado ancestral dentro de un territorio que está dentro de una ciudad, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, con esta comunidad muisca del Tunjo en Suba, nosotros tenemos que empezar a pensar, y esto sí es un trabajo muy, muy etnoeducativo e intercultural, de pensar cómo nosotros vamos a llegar con prácticas pedagógicas a generar esas como
sí, como esas empatías, pero también esos lazos de comunitarios entre las diversas culturas que se encuentran dentro de un territorio. Y esto incluye, obviamente, a los afrocolombianos, a los mestizos y, ¿por qué no hoy en día, a las migraciones venezolanas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entrar en un diálogo intercultural? Hay muchísimas prácticas que tú puedes encontrar como de ejemplo y en Bogotá se han dado muchísimas muy buenas, especial en trabajos con niños, ¿no? Eh, yo creo que tengo un video en particular de, del distrito de Bogotá en el que hay una escuela que No, se encarga tranquila. de tener unas aulas específicas para el tema de esa educación intercultural, de generar esos diálogos, ¿no? Entonces no es tanto como que la gente vea a la comunidad indígena como algo aislado, sino que lo puede ver como algo más cercano a ellos, ¿sí? No sé si es por ese lado, me imagino, entendería que sí, ¿cierto? Así es, profe, sí, es por ese lado. Pues obviamente hay muchas otras agrupaciones sin ánimo de lucro que están trabajando en el mismo tema y nos hemos encontrado, hemos tenido muchos puntos en común con ellos sobre la cuestión de la escuela ancestral y propagar todos los conocimientos sobre tejido, sobre alfarería, sobre todo eso con los demás compañeros pues, que están trabajando ahí con nosotros. Entonces, por ejemplo, tú en ese árbol de problemas tendrías la posibilidad de colocar unos fines que pues ya sabríamos es como de todo este trabajo de generar esos diálogos interculturales entre las comunidades para lograr una aceptación de la comunidad muisca del Tunjo dentro de la localidad de Suba y tener unos medios y serían estas estrategias que estás planteando con otras organizaciones comunitarias como desarrollar talleres de tejido, ¿sí? Esos encuentros a partir de esas prácticas pedagógicas serían los medios, como para que, digamos, lo vayas concretando, ¿no? Dentro del trabajo en específico. Sí, también estoy trabajando también crear una serie de juegos de mesa donde se involucran las historias de la cultura, de los dioses y de todo ese tipo de cosas que son tan influyentes en la cultura para que los niños puedan crear desde ahí sus propias historias y se vaya un poco diversificando toda la memoria y se vaya creando también una identidad en los niños acerca de eso. Yo vi un juego de mesa que ahora que me lo recuerdas que me parece súper interesante y es que tú puedes tomar todo el tema de la memoria y la tradición oral, o sea, todo este tema de los mitos, pero también lo puedes trabajar con el tema del territorio y los ciclos naturales, ¿no? Como desde esa perspectiva cosmogónica que tiene la comunidad, ¿sí? O sea, como poder enlazar esos diferentes temas de territorio, o sea, cómo la comunidad vea ese territorio que se está habitando, ¿sí? Esto es muy importante porque genera un desprendimiento o bueno, o un aporte en el conocimiento y en la construcción de los niños en la ciudad, y es pensar que el territorio no es solamente como ellos lo conocen, sino que se puede ver de una forma distinta, se puede ver como una tierra viva, se puede ver de a partir de unos lugares que son sagrados, ¿sí? De una tierra que alimenta y debe ser alimentada, todos esos sentidos y esos saberes y conocimientos pues pueden ir, esos juegos de mesa son una de las eh, como alternativas de educación patrimonial que más se han utilizado y que realmente funcionan muy bien en los temas etnoeducativos. Es muy buena la idea. Sí, funcionan muy bien porque es muy naturales a los niños. No es algo forzado que tengan que memorizarse o algo que tengan que crear un medio o un espacio particular. Se puede jugar en cualquier lugar y se puede generar las historias desde todo lo que ellos tienen a mano, desde la tecnología, desde toda su realidad, juntada también con toda la historia y los mitos anteriores de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, todo eso le da una riqueza un poquito más y lo pone en un plano más contemporáneo con lo que ellos viven y con cómo ellos ven las cosas.
Sí, además que permite que los niños sean niños. O sea, los deja estar como en ese juego de aprender jugando. Y eso es muy, muy interesante, es muy bonito. Entonces, creo que sí, es una muy buena estrategia. No sé si Sofía quisieras aportar algo al trabajo de John. ¿Estás, Sofía? ¿Estás? ¿No? Bueno, de pronto se le cayó el internet, pero bueno, sí sería por ese lado. Pues yo te invito a que lo coloques ahí en el foro para que lo podamos ver y lo podamos conocer entre todos tus compañeros. Listo, profe, yo ahora te lo coloco ahí para que lo puedan comprar. Vale, y te iba a contar, ya que estamos en esta reunión, que ya solicité el flyer del otro CIPAS, el mayor, Sí, del claro. gobernador. Entonces, apenas lo tenga, yo te lo envío para circularlo con el link de ingreso para que se lo envíes a él, para que él pueda entrar al encuentro. Y pues les envío. Profe, yo te quería preguntar, ¿es necesario que él prepare algo o simplemente cuente lo que Si o quieres, yo te envío necesitamos a nada? como una guía, Sí, sí, preguntas porque él me va orientadoras. a preguntar, bueno, me va a preguntar a mí, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y entonces yo le tengo que decir más o menos cuál es la narrativa que se va a usar y el Sí, tema específico que se va a pues tratar. yo voy a hacer como un tema de... Obviamente lo que queremos es que él nos cuente su experiencia y la experiencia que vienen desarrollando, porque la idea es hacer ese proceso de divulgación sobre cómo se hace una educación patrimonial a partir de la protección del humedal, pero sí envío como unas guías orientadoras para que tengamos como un referente, ¿no? De lo que él va a hablar y también pues Sí, sí, como como también un libreto para poder seguir la conversación y que no se quede en un tema específico y eso. sí, exacto, para hacer también la moderación. Entonces yo te lo envío antecitos del encuentro para que él se pueda preparar. No te preocupes, no hay ningún problema. Listo, profe, gracias. Bueno, yo creo que si no hay más dudas, podemos dejar ahí. Es que qué pena con ustedes, pero ya entro a otra conferencia.